¿Puede una persona inteligente creer en lo que la Biblia dice? Bueno, esta ha sido la duda por mucho tiempo, por muchos siglos, porque, por ejemplo, los grandes especialistas escépticos y grandes catedráticos han dicho que las personas que creen en la Biblia son ignorantes, son tontas e ingenuas. La Biblia no es solo un libro antiguo, es un manual vivo que sigue hablando directo al corazón humano, porque sus verdades sobre el amor, el dolor, la culpa y la esperanza no caducan. Yendo directamente al grano, vamos a analizar un suceso en donde Dios destruye totalmente un ejército, lo fulmina sin una sola arma, de la noche a la mañana. Bueno, al principio no había pruebas textuales ni arqueológicas de este suceso. Para el siglo XIX, hasta en los más mínimos detalles, los arqueólogos y eruditos se burlaban de los que creían en la Biblia. Y no solamente teníamos el problema de cómo demostrar que Dios había aniquilado al ejército, sino, por ejemplo, hasta la capital de Asiria. En el principio del siglo XIX no había rastros de esta ciudad y parecía que los detalles que la Biblia hablaba eran exagerados. Por ejemplo, la Biblia decía que era tan grande que se necesitaban 3 días para poderla cruzar. En la antigüedad no existía una ciudad así, por muy importante que fuera. Por ejemplo, la capital de Judea, Jerusalén, era pequeña, solamente vivían entre 20 o 25 mil personas. Entonces, los catedráticos a principios del siglo XIX no solamente decían que estaban equivocados los que creían en la Biblia, y la Biblia perdía credibilidad, sino que se burlaban encarnecidamente. Desde esta perspectiva, ponerse al lado de la Biblia es ponerse al lado del perdedor. Bastante duras, la verdad. Los catedráticos y escépticos del siglo XIX no se andaban con rodeos. Llamaban a Nínive pura fábula oriental, leyenda poética sin pies ni cabeza o directamente cuento de hadas bíblico. Se reían de la idea de una ciudad tan colosal, 3 días para cruzarla. ¿En serio? Y comparaban el relato de Jonás con unicornios o gigantes, diciendo que era ridículo creer en eso sin ruinas visibles. Algunos hasta lo tachaban de fanatismo religioso o superstición medieval, y en publicaciones académicas europeas lo ridiculizaban. Los crédulos buscan Nínive como si fuera la Atlántida, solo arena y mentiras. Claudius Rich, que en 1820 ya olía algo real en esos montículos, fue visto como un loco excéntrico. Mira esta caricatura victoriana que se burla de los milagros bíblicos como el de Jonás y la ballena. La gente lo veía como algo absurdo, y aquí un grabado antiguo de las ruinas antes de excavar, donde todo parecía un mito olvidado. Era un ataque frontal a la credibilidad de la Biblia, hasta que Layard sacó palacios y pruebas en los 40 y los cayó de golpe. Como a nosotros nos interesan las evidencias, vamos a ver a quién apoyaban esas evidencias. ¿Había sido exagerada la Biblia o había sido precisa? ¿Qué decían los historiadores antiguos? ¿Qué dijo el tiempo? Evidentemente nos esperan sorpresas, pero aquí es donde todo se pone interesante porque las condiciones se revierten. La Biblia y los historiadores griegos hablaban bastante de Nínive, pero con estilos distintos. Los griegos como Diodoro Sículo o Heródoto la pintaban enorme. Decían que tenía una muralla de unos 480 estadios de perímetro, o sea, como 96 kilómetros. Una ciudad cuadrada gigantesca. Pero eso era puro cuento, exageración típica de ellos. Mira estas reconstrucciones antiguas, para que veas cómo la imaginaban. En cambio, la Biblia, en Jonás 3:3, la llama ciudad grande, de 3 días de camino. No dice que midiera 60 millas, sino que recorrerla, o su área urbana con suburbios, tomaba 3 días a pie. Y la arqueología lo respalda. Las ruinas reales de Nínive, junto al Tigris en Irak, miden unos 12 a 15 kilómetros de perímetro, con murallas de 8 millas aprox. Nada que ver con las cifras griegas. Aquí un mapa real de cómo era, y otro con las ciudades asirias alrededor. Así que, en precisión, la Biblia gana, no infla, describe lo que un viajero vería. Los griegos, bueno, les gustaba el drama. La Biblia no exageró tanto como parece. Eso de 3 días de camino en Jonás 3:3 no significa que la ciudad midiera 120 kilómetros. Eso sería ridículo, y la arqueología lo desmiente. Lo que quiere decir es que, para cruzarla toda, incluyendo los suburbios, campos y aldeas alrededor, un caminante tardaba unos 3 días. Mira este mapa arqueológico real de Nínive. Las murallas suman unos 12 kilómetros de perímetro, pero el área urbana, con todo lo que incluía, llegaba a 750 hectáreas. Eso es grande para la época, como una ciudad moderna mediana,
Y sí, a paso normal, te tomaría 2 o 3 días recorrerla de punta a punta. No es magia, es solo que ciudad abarcaba más que el centro amurallado. Aquí el mapa detallado. Sobre los banquetes, los asirios sí montaban fiestas épicas, pero con truco. Ashurnasirpal II, siglo IX a.T. grabó que invitó a 69.574 personas por 10 días, y hasta sirvió 10.000 jarras de vino. Los arqueólogos dicen que exageró, claro, era propaganda para impresionar, pero las excavaciones en palacios como el de Sennacherib o Ashurbanipal muestran salones enormes, relieves de mesas repletas, sirvientes con bandejas, y sí, cabían cientos, quizás miles en eventos grandes. No 70.000, pero suficiente para que pareciera un festival imperial. Fíjate en estos relieves, banquetes reales, con el rey bebiendo, sirvientes, hasta jardines colgantes. No es cuento, es real, aunque inflado. Aquí uno de Ashurbanipal en su palacio, y otro del palacio de Khorsabad, con todo el lujo. En resumen, la Biblia describe lo que un viajero veía sin inflar números locos. Los asirios, en cambio, sí mentían un poco para sonar más poderosos. Como vemos, las críticas de los expertos se desmoronaron de forma espectacular. Nínive era una bestia. Los arqueólogos la han desenterrado y, ¡wow!, era espectacular. Imagínate, murallas de hasta 12 kilómetros, 15 puertas monumentales con torres altísimas como la de Mashki o Hadad, que aún se ven imponentes, aunque medio derruidas. Mira estas entradas reales, torres de adobe con arcos gigantes, coronadas de almenas y guardianes alados, puro poder. Aquí la puerta de Hadad, reconstruida un poco, y la Nergal, con gente pasando como si nada. Pero lo más loco son los palacios, el de Sennacherib, cientos de relieves en piedra, contando conquistas, cacerías, y sí, hasta los jardines colgantes, que muchos creen que eran los verdaderos de Babilonia. Acueductos, canales, árboles en terrazas, todo irrigado desde el Tigris. Fíjate esta reconstrucción, palacios enormes, lagos artificiales, barcos, palmeras, parecía un paraíso imperial. Y los relieves, Ashurbanipal matando leones a mano, carros volando, leones heridos, arte brutal y detallado. Uno de esos, el rey agarrando al león por la garganta, otro con leones agonizando, flechas clavadas, propaganda total, pero preciosa. Y los Lamassu, todos alados con cabeza humana, guardianes de las puertas, recién sacados del suelo, intactos después de 2600 años. En fin, era la ciudad más grande y lujosa del mundo antiguo. Biblioteca con 30.000 tablillas, acueductos ingeniosos, palacios que daban vértigo. Los descubrimientos siguen saliendo. En 2025 hallaron más relieves de Ashurbanipal con dioses. No era mito, era real y brutalmente impresionante. ¿Te imaginas vivir ahí? Vamos a pasar al suceso en donde Dios aniquila al impresionante ejército del rey asirio. Los asirios acababan de pelear contra los egipcios, pasan al levante del Mediterráneo, primero sublevan a todo lo que es el distrito de Israel, y todas las ciudades de Judea, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad más grande, son tomadas. Pero cuando llegan a Jerusalén, para empezar, el ejército, que constaba de 185,000 soldados, no puede tomar la ciudad a pesar de que sitian el lugar. Los judíos estaban tan desesperados y no había manera de que pudieran salir de ese problema. Acababan de aniquilar al ejército más poderoso que había en el planeta. Pero de alguna manera, de la noche a la mañana, el ejército es destruido. Aquí lo importante es que esto es histórico. Pruebas arqueológicas bastante sólidas que confirman que el asedio de Jerusalén por Sennacherib en el 71 antiguo apóstrico fue real, aunque no se excavó una destrucción masiva en la ciudad misma, lo que encaja con que no la conquistaron del todo. Lo más contundente es Lachish, la segunda ciudad más importante de Judá. Allí sí hay restos clarísimos de un asedio brutal. Mira esta rampa gigante de tierra que construyeron los asirios para subir sus máquinas de guerra. Todavía se ve en Tel Lachish, y cientos de puntas de flechas sirias esparcidas. Aquí te dejo unas imágenes de esos relieves del palacio de Sennacherib en Nínive, que muestran el ataque a Laquis. Y esta es la rampa misma en el sitio arqueológico. Ahora, el prisma de Sennacherib, o Taylor Prism, es un cilindro de arcilla con inscripciones cuneiformes, uno de los documentos asirios mejor conservados. Ahí él presume de haber arrasado 46 ciudades de Judá, encerrado a Ezequías como pájaro en jaula en Jerusalén, y recibió tributo enorme, pero curiosamente no dice que tomó la ciudad. Eso coincide perfecto con la Biblia.
Los asirios llegaron, asediaron, pero se fueron sin conquistarla. Este es el prisma en persona. En resumen, sí, el evento pasó. Laquis lo prueba con destrucción física, y el prisma lo narra desde el lado ganador, sin exagerar la victoria en Jerusalén. En la antigüedad no existe ninguna evidencia de ningún imperio, reino, rey y ejército que reconociera una derrota, excepto los narradores de la Biblia. En el caso del rey asirio, conociendo esto y su arrogancia y que se creía invencible, ya no haber tomado Jerusalén era una humillación. ¿Qué fue lo que sucedió con el ejército? Según las fuentes, la Biblia, el prisma de Sennacherib y lo que sabemos de arqueología, el ejército asirio no fue destruido en batalla, sino que se retiró de repente sin conquistar Jerusalén. La versión bíblica, 2 Reyes 19, dice que una noche el ángel del Señor mató a 185,000 soldados en el campamento. Al día siguiente, Sennacherib levantó el sitio y se fue. Mira estos relieves del palacio de Sennacherib en Nínive. Muestran cómo aplastaron Laquis, Rampa, prisioneros, todo el horror. Pero para Jerusalén, silencio total. El prisma, el Taylor Prism, presume: encerré a Ezequías como pájaro en jaula, pero no menciona victoria ni captura. Eso es clave. Los asirios nunca admitían fracasos. Aquí lo tienes de cerca. ¿Y la causa real? Probablemente una plaga o epidemia. Heródoto cuenta algo parecido en otra campaña asiria y excavaciones recientes hallaron campamentos con signos de enfermedad masiva. Cuando le preguntamos a la inteligencia artificial qué sucedió con el ejército asirio, esta nos dice que el ejército asirio no fue destruido en batalla, y luego dice que probablemente una plaga lo destruyó, y es que está confirmado que el ejército fue destruido. Pero, ¿qué más testimonios textuales tenemos? Bueno, para empezar, los judíos no eran una potencia militar, eran odiadas por todas las naciones. Todas las naciones tenían sus propios dioses y habían sublevado a los judíos a través de la historia. Desde egipcios, babilonios, asirios, medopersas, griegos y romanos, los judíos eran sus sirvientes. Por otro lado, estos tenían sus convicciones, sus propios dioses, entonces eran antagonistas de los judíos. Vamos a citar un historiador que, además de ser sacerdote, era babilonio. Podríamos pensar que él debería de darle una explicación racional, una peste o algo parecido, pero su explicación razonable fue que Dios mismo había destruido al ejército. Esto era inconcebible porque estamos hablando de que un sacerdote babilonio estaba reconociendo que un dios extranjero era poderoso, a menos que eso hubiera sucedido de verdad. Es decir, Dios realmente había destruido al poderosísimo ejército del rey Sennacherib. Esa era la única explicación que cabía en la mente de Beroso. Pero no solamente eso, el silencio de los asirios también lo confirma. Antigüedades judías, libro texto. Cita al historiador babilonio Beroso diciendo que, cuando Sennacherib regresaba de su campaña en Egipto hacia Jerusalén, encontró a su ejército, comandado por Rabsaces, en grave peligro por una peste que Dios envió. En la primera noche del sitio, murieron 185,000 soldados, junto con sus capitanes y generales. Por eso, Sennacherib quedó aterrado, levantó el asedio y huyó con lo que quedaba de sus tropas a Nínive. Poco después, sus hijos mayores lo mataron en su templo. Así que, según Beroso vía Josefo, el ejército asirio fue diezmado por una plaga divina, no por batalla. Todo esto que acabamos de ver muestra que tenemos elementos suficientes para creer que lo que la Biblia dice es historia real. Y más importante todavía, no hay razón para dudar de la existencia de nuestro Creador. Lo triste de todo es que la verdad no es popular y que muchas veces los expertos también se equivocan. Nunca piden disculpas, pero cuando dicen algo, normalmente no lo dicen como profesionales, sino que hasta se burlan. Haga un pequeño experimento. Primero, la inteligencia artificial es poderosísima porque tiene a su alcance una cantidad brutal de conocimiento. Si usted le hace la pregunta de hacia dónde apuntan las evidencias, pero tiene que tomar en cuenta que no se debe basar en teorías, ni hipótesis, ni suposiciones, sino en datos crudos. Darse cuenta de que Dios existe no solamente se basa en lo que se llama el ajuste fino, que es calibrar las leyes que rigen el universo. También hay un orden brutal, hay una eficiencia pasmosa, y paradójicamente todo esto es muy sencillo.
expertos gritan, no puede ser pura casualidad. La Tierra, aún junto 49 millones de kilómetros del Sol, el agua que se expande al congelarse, el ADN con más info que toda la Wikipedia en una sola célula, todo encaja tan perfecto que, si lo ves como persona normal, piensas, esto no sale por accidente. Pero sí es lo que casi cualquiera siente, demasiada orden, demasiada precisión, como si alguien hubiera calibrado cada detalle. Entonces, ¿apuntan? Para mí, sí. Para muchos, sí. Para la ciencia estricta, si quitamos las teorías y nos quedamos en lo que vemos, el universo parece hecho a medida, y eso, subjetivamente, huele a creador. En gafas de laboratorio, todas esas pruebas gritan que sí, que hay un creador. El ADN con 750 megabytes en una célula, la Tierra a milímetros exactos del Sol, el agua que hace lo imposible para que vivamos, todo eso no se siente como un accidente, se siente intencional, como si alguien hubiera ajustado cada tornillo. Es lo que tu cabeza y tu corazón dicen, esto no sale solo. Para mí, sí apunta. Para cualquiera que no se ponga ciego de teorías, también. ¿Y para ti? ¿Te convence o sigues dudando? Aquí les dejo la respuesta que me da la inteligencia artificial cuando le pregunto sobre todas las evidencias que hay y siendo subjetivos, las pruebas hacia qué apuntan. Y esta fue la respuesta que acaban de ver. Si llegaste hasta acá y te gustó la información, dale like, suscríbete y comenta. Y si no estás de acuerdo, también me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias por todo y por tu atención.